Desde hace siglos, el Sáhara marroquí no ha sido solo una vasta extensión geográfica al sur del país, sino el corazón palpitante de la historia y un reflejo de la profundidad de la soberanía marroquí en sus dimensiones políticas, religiosas y culturales. Sin embargo, esta tierra se ha convertido en uno de los conflictos regionales más complejos del siglo XX, un conflicto donde se entrelazan hilos coloniales, con ambiciones geográficas y fantasías de independencia. Entre los documentos de los tratados coloniales, la tradicional valla al trono alauita, la Marcha Verde y las resoluciones del Consejo de Seguridad, se libra una larga batalla sobre quién posee la legitimidad histórica y la realidad sobre el terreno en el Sáhara. Un conflicto que no se limita a mapas y textos legales, sino que penetra en la conciencia de los pueblos y se cruza con alianzas internacionales, movimientos de la ONU y apuestas regionales complejas. En este video, nos sumergiremos en lo profundo de la historia y la política para desentrañar los hilos de este conflicto entrelazado, desde la Edad Media hasta la etapa colonial, desde la Guerra de las Arenas hasta la Marcha Verde, y llegando a los desafíos del presente y las preguntas del futuro. ¿Es la autonomía la única solución realista? ¿Se han convertido realmente los referéndums en un sueño aplazado en los cajones de las Naciones Unidas? ¿O seguirá el Sáhara siendo un escenario abierto a todas las posibilidades? Quédense con nosotros hasta el final y no olviden apoyarnos con un me gusta en el vídeo y suscribirse al canal para recibir todas las novedades. Desde la Edad Media, el Sáhara marroquí ha representado una parte esencial del patrimonio y la soberanía de Marruecos, y esta relación sigue profundamente arraigada en la historia. En aquella época, el Sáhara no era simplemente una región geográfica remota o descuidada, sino una tierra rica en recursos naturales con un papel clave en la economía marroquí. También servía como la primera línea de defensa del reino, por lo que los sultanes de Marruecos se esforzaban en mantener su soberanía sobre el desierto, reforzando su presencia en esas zonas alejadas, construyendo ciudades y oasis estratégicos como Tata y Bougdour. Estas ciudades eran centros comerciales y religiosos, lo que reflejaba la importancia estratégica de estos territorios para Marruecos. Los sultanes trataban al Sáhara como una parte inseparable del reino, y se preocupaban por fortalecer las relaciones políticas y sociales con las tribus saharianas que habitaban allí. A través de esta relación, Marruecos intentaba consolidar su soberanía sobre el desierto. El sultán era visto por estas tribus como el gobernante legítimo que velaba por sus intereses y les proporcionaba protección. Dentro del sistema social y político que prevalecía en el Sáhara, la valla constituía el vínculo fundamental entre Marruecos y las tribus saharianas. Aunque estas tribus estaban distribuidas en vastas zonas remotas, los lazos de la valla otorgaban al sultán marroquí el derecho de gobernar estos territorios. Tribus como los Oulad Dlim y los Reguibat mantenían fuertes vínculos con los sultanes de Marruecos. La valla era un mecanismo esencial que aseguraba el compromiso mutuo. El sultán se comprometía a proteger los intereses del Sáhara y garantizar la seguridad, mientras que las tribus saharianas ofrecían lealtad total al sultán y respaldaban su autoridad en la región. Este sistema se consideraba una de las formas más elevadas de conexión entre Marruecos y el Sáhara a lo largo de los siglos, y demuestra claramente la profundidad histórica que une al reino marroquí con el desierto. A lo largo del tiempo, la relación entre Marruecos y el Sáhara ha sido un ejemplo de cooperación mutua y cohesión social y política. El Sáhara siempre ha representado uno de los pilares fundamentales de la identidad marroquí. En cada etapa de la historia, el desierto ha tenido una gran importancia estratégica para Marruecos, ya sea por su ubicación geográfica o por los abundantes recursos naturales que alberga, como el fosfato. España comenzó a extender su influencia sobre el Sáhara Occidental en 1884, cuando declaró su soberanía sobre la región de Río de Oro en el marco de la expansión colonial europea
posterior a la Conferencia de Berlín. Esta presencia se consolidó gradualmente mediante acuerdos bilaterales con Francia, destacando el Tratado de 1900, que delimitó las zonas de influencia y las fronteras coloniales en África Occidental. Durante las décadas siguientes, España intentó imponer su control administrativo y militar sobre el territorio, pero se enfrentó a una feroz resistencia por parte de las tribus saharauis, que rechazaban someterse a la ocupación. Esta resistencia se manifestó en forma de levantamientos recurrentes y un rechazo constante a la autoridad extranjera, lo que hizo que la imposición de la soberanía española fuera un proceso complejo y arduo. A pesar de haber obtenido reconocimiento internacional por su presencia en la región, la realidad era muy distinta. Las tribus saharauis permanecían firmes en su identidad y en su derecho a la autodeterminación. Las confrontaciones esporádicas y los actos de desobediencia civil continuaron desafiando la ocupación hasta el final del dominio colonial, aunque las grandes batallas como la de Anual, en el norte de Marruecos, en 1921, no contaron con una participación directa de los saharauis. Reflejaban claramente el nivel de descontento popular contra el colonialismo español en todo Marruecos. En el Sáhara Occidental, la resistencia continuó de distintas formas hasta alcanzar su punto álgido en los años 70, con la aparición de movimientos organizados que buscaban poner fin a la ocupación, especialmente el Frente Polisario, fundado en 1973, que tomó las armas contra el colonizador español, exigiendo la independencia total del territorio. El fin de la presencia española se oficializó en noviembre de 1975 mediante los Acuerdos Tripartitos de Madrid, que transfirieron la administración del territorio a Marruecos y Mauritania. Sin embargo, esta medida no resolvió el conflicto, sino que marcó el inicio de una nueva disputa regional sobre el futuro del Sáhara, un conflicto que aún sigue vigente hasta hoy. Tras la retirada de España del Sáhara Occidental en 1975, el territorio entró en una nueva fase del conflicto con dimensiones regionales e internacionales. Ese mismo año, Marruecos organizó la Marcha Verde, una movilización pacífica masiva en la que participaron más de 350.000 marroquíes, con el objetivo de reafirmar la soberanía marroquí sobre los territorios saharauis, lo que constituyó un paso simbólico y estratégico que alteró el equilibrio de fuerzas sobre el terreno. Paralelamente, Marruecos entró en un enfrentamiento directo con el Frente Polisario, que rechazó la repartición del territorio y exigía la creación de un Estado independiente, contando con el apoyo principal de Argelia. El conflicto se convirtió en una guerra armada que duró más de 15 años, en la que ambas partes utilizaron todos los medios militares, causando miles de víctimas y el desplazamiento de un gran número de civiles. Durante los años de guerra, Marruecos construyó un muro defensivo de arena que se extendía a lo largo de miles de kilómetros con el objetivo de proteger las zonas bajo su control, mientras que el Frente Polisario continuaba lanzando ataques relámpago desde el otro lado del muro, lo que intensificó el desgaste y prolongó el conflicto. En 1991, los esfuerzos de las Naciones Unidas lograron alcanzar un acuerdo de alto el fuego entre las partes, que incluyó la creación de la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, MINURSO, con el fin de supervisar el cese de hostilidades y organizar un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, este referéndum no se ha llevado a cabo hasta hoy debido a desacuerdos sobre los censos electorales y los criterios de votación. A pesar de que han pasado décadas desde el alto el fuego, el conflicto sigue sin resolverse. Marruecos mantiene su posición sobre la soberanía del territorio y propone una solución de autonomía, mientras que el Frente Polisario continúa exigiendo un referéndum internacional que incluya la opción de independencia. Con el paso del tiempo, el referéndum de autodeterminación se convirtió en la piedra angular de los esfuerzos de las Naciones Unidas para resolver el conflicto. A pesar de las promesas de la ONU de organizar el referéndum según un plan claro, su implementación se ha visto obstaculizada en varias ocasiones debido a profundas discrepancias sobre quién tiene derecho a votar. Estas diferencias se han convertido en el principal escollo del proceso político,
ya que Marruecos insistía en que la autodeterminación debía producirse dentro del marco de la soberanía marroquí, y por tanto, el referéndum debía limitarse a los marroquíes saharauis que ya residían en la región. Por otro lado, el Frente Polisario se aferraba a la idea de que el referéndum debía conducir a la independencia total del territorio, describiendo cualquier otra propuesta como una renuncia al derecho a la autodeterminación. Estas diferencias fundamentales entre las partes se reflejaron claramente en las propuestas presentadas a lo largo de los años. Mientras que Marruecos proponía la autonomía como una solución realista bajo soberanía marroquí, considerándola la solución definitiva, el Frente Polisario y Argelia insistían en que cualquier solución que no garantizara la independencia total del Sáhara no era aceptable. Aunque la comunidad internacional tendía a apoyar la propuesta marroquí al considerarla un paso positivo hacia la resolución del conflicto, esta fue rechazada rotundamente por el Polisario, que mantenía su posición de que el referéndum era la única vía legítima para la autodeterminación. Con los años, la idea del referéndum comenzó a parecer un espejismo político, ya que no se ha llevado a cabo ninguno hasta hoy, a pesar de que han pasado más de 3 décadas desde el Acuerdo de Alto el Fuego. Hasta el día de hoy, la misión de la MINURSO sigue presente sobre el terreno en el Sáhara Occidental, pero el referéndum, que se suponía sería el pilar de la solución, aún no se ha implementado, y el horizonte político no muestra señales claras de un posible acuerdo en el futuro. A pesar de las reiteradas garantías de las Naciones Unidas sobre la organización del referéndum, el conflicto sigue sin resolverse debido a los desafíos legales y políticos que rodean este proceso. En una de las fases del conflicto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, propuso una posible partición de la región, pero esta propuesta fue rechazada rotundamente, tanto por Marruecos como por el Frente Polisario. Para Marruecos, el plan representaba una amenaza a su integridad territorial, ya que la partición implicaría una violación de su soberanía sobre el Sáhara, mientras que para el Polisario, la propuesta suponía un peligro para el sueño de independencia que había perseguido desde el inicio del conflicto. Sin embargo, ante el estancamiento persistente en torno al referéndum, comenzaron a surgir nuevas propuestas. En este contexto, Marruecos presentó una alternativa, que consistía en una autonomía ampliada bajo su soberanía. Esta propuesta, que garantizaba a los saharauis un gobierno autónomo dentro del marco de la unidad territorial marroquí, recibió un amplio respaldo internacional. 93 países la apoyaron oficialmente, entre ellos potencias como Estados Unidos, Francia, España y Alemania. A pesar de ello, la propuesta marroquí fue rechazada por Argelia y el Frente Polisario, que mantuvieron su exigencia de celebrar un referéndum de autodeterminación. El rechazo constante por parte de Argelia y del Frente Polisario al plan marroquí indica que el conflicto del Sáhara Occidental sigue estancado, a pesar de los esfuerzos continuos de la ONU y de múltiples actores internacionales para encontrar una solución pacífica. El referéndum, que alguna vez fue considerado la mejor vía para resolver el conflicto, se ha convertido hoy en un mecanismo que no cuenta con el consenso internacional, lo que ha devuelto el tema al centro del debate como un problema jurídico y político que requiere una reevaluación integral por parte de todas las partes implicadas. El conflicto del Sáhara marroquí no ha estado aislado de las grandes transformaciones en la política internacional, sino que siempre ha formado parte de la red de intereses y alianzas que configuran el equilibrio en el norte de África. Desde los inicios del conflicto, la posición internacional se caracterizaba por la cautela y una relativa neutralidad, pero en los últimos años se han producido cambios significativos en las posturas de las grandes potencias, reflejando un giro en sus prioridades estratégicas en la región. Uno de los cambios más notables fue la postura de Estados Unidos, que en diciembre de 2020, durante la administración del presidente Donald Trump, anunció su reconocimiento oficial de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara a cambio de la reanudación de las relaciones entre Marruecos e Israel en el marco de los Acuerdos de Abraham.
Este reconocimiento supuso un giro sin precedentes en la posición de una potencia influyente dentro del Consejo de Seguridad, lo que dio un fuerte impulso a la postura marroquí y reconfiguró el panorama diplomático en la región. Por su parte, Francia ha apoyado a Marruecos durante décadas, aunque con un lenguaje diplomático equilibrado que tomaba en cuenta sus relaciones tanto con Marruecos como con Argelia. Sin embargo, con el aumento de las tensiones regionales, París comenzó a inclinarse de manera más clara hacia el apoyo a la propuesta marroquí de autonomía, considerándola la solución más realista. España, que siempre ha estado en una posición delicada debido a su legado colonial en el Sáhara, sorprendió en 2022 al apoyar oficialmente la iniciativa de autonomía, lo que provocó una grave crisis diplomática con Argelia en ese momento. A nivel de la Unión Europea, se observa un creciente reconocimiento implícito de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara mediante la firma de acuerdos comerciales y agrícolas que incluyen los territorios saharauis, lo que ha generado controversia en algunas instituciones europeas, especialmente en el Parlamento Europeo. Sin embargo, el carácter práctico de estos acuerdos refleja una aceptación creciente de la realidad sobre el terreno. Argelia, principal apoyo del Frente Polisario, ha trabajado para movilizar respaldo dentro de la Unión Africana y otros foros internacionales en favor del proyecto independentista, pero el debilitamiento de ese apoyo en algunas capitales africanas y la apertura de consulados en El Aaiún y Dakhla por parte de varios países refleja una disminución del impulso diplomático hacia la opción separatista. A pesar del estancamiento político que sufre el conflicto en el Sáhara, no se puede ignorar la importancia estratégica y económica de la región. El Sáhara marroquí representa una ubicación geográfica vital, al actuar como un puente entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, lo que la convierte en un punto clave de conexión entre África y Europa, abriendo amplias oportunidades para el comercio y la economía. Además de su ubicación geográfica, el Sáhara marroquí está enriquecido con recursos naturales que lo convierten en una región estratégica de gran valor. El fosfato, uno de los materiales esenciales en la industria química, se encuentra en grandes cantidades en el Sáhara. La región también contiene uranio, una fuente energética importante en las industrias nucleares, lo que convierte al Sáhara en un activo económico clave para Marruecos. Pero la importancia del Sáhara no se limita a los recursos naturales, sino que también abarca las actividades marítimas que son fundamentales para la economía regional. La pesca, una de las industrias más importantes de Marruecos, depende en gran medida de las aguas del Sáhara marroquí, especialmente en Dakhla y El Aaiún, donde los productos marinos son una fuente vital para la economía local. Por otro lado, los proyectos de energía renovable se han convertido en uno de los factores clave que contribuyen al desarrollo de la región. En los últimos años, los proyectos solares en áreas como El Aaiún y Dakhla han emergido como pilares fundamentales para el fortalecimiento de la estabilidad económica en el Sáhara. El proyecto Noor de energía solar en El Aaiún, por ejemplo, es uno de los más grandes de la región y refleja la inversión marroquí en energías renovables y el enfoque hacia un desarrollo sostenible del Sáhara. En conclusión, la cuestión del Sáhara marroquí no es simplemente una disputa sobre una porción de tierra, sino un tema que involucra identidad nacional, derechos culturales y soberanía política. Con el paso del tiempo, se ha vuelto evidente que la solución al conflicto podría no llegar mediante un referéndum popular como se esperaba, sino a través de una solución realista que se ajuste a las circunstancias actuales y tenga en cuenta los intereses de todas las partes implicadas. Y con esto llegamos al final del video de hoy. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos nuevos.